Muy buenos días para todos los estudiantes de este curso sobre liderazgo en la acción política. O sea, yo quiero manifestarles pues que esto pertenece a un proyecto de formación de líderes integrales, lo llamamos colmena de líderes integrales, porque suponemos que en el proceso toda la parte inicial sea alcanzada con los objetivos planteados en los diferentes contenidos del programa. Y esta materia se refiere a 4 sesiones, la primera de las cuales es esta, relativa a la motivación al liderazgo. O sea, motivación al liderazgo en la acción política. Y, lógicamente, esto de la acción política tiene un componente muy interesante que tiene que ver con la forma con el cual las organizaciones son conducidas. De ahí el hecho de que hay unas organizaciones que uno visualiza, percibe, y cuando entra es objeto de atenciones debidas, de un clima organizacional percibido adecuado, y otras que no lo son. Igualmente sucede con los estados, que precisamente son unas organizaciones. Esta materia seguramente ustedes todos la han visto, porque en la introducción a este curso específicamente hay materias que tienen que ver con el desarrollo del Estado, el protocolo militar, naval de ese Estado, la organización del Estado, sus estructuras y la eficiencia de la organización, y lo que es el proceso de formación de líderes para el Estado. En el caso específico de las relaciones internacionales, damos unos cursos referidos al liderazgo para diplomáticos. Y este, indudablemente, es el refuerzo de que el liderazgo es una conducta y como tal se aprende. Igualmente, el Estado es una organización y el Estado como tal requiere de una sana administración. Relacionarla con la integración de recursos no relacionados, como son el tiempo, como es la administración financiera, como son la administración de los recursos, el capital humano, y por supuesto todo lo que significa el sistema de la administración. Entonces, indudablemente que el Estado tiene un concepto de desarrollo que va a permitir comprender que la planificación estratégica es la base esencial para poder alcanzar los diferentes elementos estratégicos necesarios para lo que significa al final materializar el poder nacional en sus 4 conceptos: el poder político, el poder social, el poder económico y el poder militar. Y 2 elementos que son la mano derecha y la mano izquierda de ese Estado, como es la planificación de la seguridad y defensa, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad alimentaria. Y en su izquierda, la productividad nacional. O sea, es un concepto de interés nacional en 2 aspectos. 1, la seguridad. 2, todo lo que es el desarrollo nacional. Y por eso es que cuando las estrategias de seguridad y las estrategias de desarrollo son armónicas, la misión y visión del Estado están relacionadas con el bienestar general de la población. Esos a las cuales se debe el Estado, que es la población asentada en un territorio. Si la política es el arte de gobernar, entonces lógicamente que necesitamos líderes que estudien y pongan en práctica esa ciencia social del arte de gobernar, que estudien
e internalicen lo que significa el poder público, que promuevan la participación ciudadana al poseer esa capacidad de distribuir y ejecutar poder según sea necesario, siempre con la misión y visión en mente, que es el bienestar general de esa población. El líder tiene una gran herramienta gerencial, como es la planificación estratégica. Todos los cursos de liderazgo nos llevan siempre a materializar el concepto de planificar estratégicamente. Cualquier política que se quiera emplear debe pasar por el análisis de la planificación estratégica. O sea, al final, estrategias que deriven en estrategias políticas. ¿Para qué? Para cumplir aquellos requerimientos que tiene la población y que el político tiene que convertir en estrategias políticas. Y para materializarlo tiene una serie de pasos en la estrategia con las cuales se va a alcanzar las diferentes aspiraciones que tiene la población. Por eso es que el político debe recorrer las diferentes poblaciones para escuchar cuáles son esos requerimientos que ellos tienen, integrarlos en un concepto estratégico y plantearlos dentro de su esquema de la política en acción, plantearlos como una serie de actividades, planes. La consecución de esta serie de planes seguramente lo llevará a alcanzar las estrategias políticas de vida. ¿Cómo materializar las estrategias políticas? Sencillamente, esos partidos que optan por el poder del Estado deben conocer las necesidades de la población, deben estructurar el marco de las orientaciones filosóficas y las formas de desarrollar los intereses nacionales para brindar desarrollo y seguridad. Planificar el desarrollo y la seguridad de los intereses nacionales, indudablemente que me lleva a fortalecer las extremidades inferiores del Estado, que son el poder nacional, poder político, social, económico y de seguridad. Entonces, ese concepto, y fíjense, por favor, distinguidos alumnos, en el marco de esa orientación filosófica, las necesidades de la población se planifican en desarrollo y seguridad. Esto me da un esquema de estrategias políticas. Entonces yo elaboro el mensaje político con esas estrategias. La influencia que deberían de tener los políticos se convierten realmente en liderazgo. Y el liderazgo político estructura las organizaciones necesarias para poder alcanzar las metas que se tienen planificadas. Entonces, las estrategias políticas sería una visión de futuro que entregamos a las comunidades en forma de mensajes políticos. ¿Para qué? Para elaborarlas y materializarlas. No es que dicen las cosas y después se olvidan de esas poblaciones. No, ofrezco algo mediante las estrategias políticas y las meto en los planes de la nación, en los planes con los cuales yo consigo esa acción del Estado. ¿Para qué? Para que el pueblo entonces tenga la confianza necesaria en sus líderes políticos. Con el proceso de planificación estratégica se desea alcanzar la misión contemplada en la Constitución Nacional y avanzar en la consecución de esos esfuerzos públicos y privados. Entonces, no es solamente un Estado que se conciba como una masa uniforme, totalmente estructurada para poder alcanzar las metas del bienestar general. No, es un elemento que está concebido en democracia tanto con el poder público como con el desarrollo del poder económico en manos de las empresas.
sea, es la única forma de concebir un Estado liberal, democrático, porque ello me lleva a una planificación desde el Estado, pero que permite la amplitud necesaria para que las empresas, de acuerdo a las necesidades de la población, seleccionen qué servicio o qué producto van a producir, y el Estado simplemente con las estrategias derivadas de la planificación estratégica decir, bueno, aquí hay suficientes empresas que están produciendo tales y tales servicios o tales y tales productos, y incentivar a otras empresas a que logren las necesidades que tienen esa población en cuanto a productos y servicios, incentivándolos, motivándolos, produciendo obras públicas que ayuden a esas empresas a establecerse en determinados territorios de la nación, estructurar adecuadamente el proceso productivo del Estado, eh, educar gente en diferentes niveles en aquellos requerimientos que tiene la población. Si son sociales, bueno, buscar carreras en la educación que permitan realmente alcanzar, satisfacer esas necesidades de la población. Y, por supuesto, adaptándose a nuevas circunstancias con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La planificación estratégica organiza las variables para que la seguridad y el desarrollo vayan de la mano con eficiencia. Por eso es que el líder tiene que manejar adecuadamente esa estructura de qué significa el hecho de alcanzar la eficiencia en cada una de las organizaciones del Estado. La gente que trabaja para el Estado deben ser profesionales con influencia, o sea, líderes cuyos esfuerzos sean alcanzar las metas con el mayor rendimiento en forma coordinada y flexible. Es esto la razón por la cual los líderes que conozcan el Estado y manejan cómo aplicar los objetivos estratégicos nacionales serán los futuros estadistas. O sea, conocer que existe una planificación estratégica nacional y tratar de relacionarla con sus conocimientos, indudablemente que es la base del conocimiento del líder político. O sea, el político se forma como líder, el líder se forma como líder político y el líder político se forma como estadista. Comprender e internalizar en el ámbito de su materia que en democracia el binomio seguridad-desarrollo es necesario para alcanzar el bienestar general de la nación. O sea, hay unas preconcepciones claras sobre el Estado democrático y es ser liberales. ¿Para qué? Para poder alcanzar en equilibrio la seguridad y el desarrollo. Un Estado que se convierta en autocracia por los líderes que pierden su esencia de líderes y se convierten en autócratas, indudablemente que diseñarán el Estado autocrático. Y eso no es conveniente para ninguna generación, no es conveniente para la población, porque aíslan la mitad de la población en concepciones totalmente diferentes a lo que significa la amplitud con la cual el líder debe dirigir el destino del Estado. Líderes que deben conocer la importancia de la empresa y cómo contribuir a que se desarrollen para que se desarrolle el país. Es internalizar en su materia la administración, lo que es la eficiencia y la subsistencia empresarial. Conocer e integrar equipos de trabajo con experiencia empresarial. Incluir una sana administración de las empresas del Estado y llevarlas a los procesos de eficiencia, competitividad y productividad. Pasos que da el líder organizacional. O sea, no es nada más líderes, no.
hay que convertirse en líderes organizacionales. ¿Y para qué? Para comprender lo que es la creatividad cuando un profesional llegó a su excelencia en el nivel de aplicación de su profesión. Entonces, creatividad, innovación, que es la planificación, y cambios que se requieren dentro del Estado para alcanzar la máxima eficiencia. Incluir una sana administración de las empresas del Estado y llevarlas a los procesos de eficiencia, competitividad y productividad requiere materializar el proceso de formación de líderes organizacionales. El líder organizacional que trabaja en el Estado se convierte inmediatamente en líder político y líder organizacional del Estado. Es decir, un paso atrás de lo que significa el estadista. Revisar las normas de responsabilidad social, empresarial, de manera que no destruyan la eficiencia organizacional de las empresas. En fin, para manejar el Estado es necesario formar líderes que tengan las cualidades de estadistas para que alcancen la eficiencia organizacional. Y fíjense, distinguidos alumnos, es identificarse totalmente con la formación de líderes para que así puedan alcanzar la máxima eficiencia del Estado y que avancen sin anclajes negativos de grupos de interés, de grupos políticos, lo que es la eficiencia del bienestar general de la nación. Cuando se atiende a estos principios, el hombre comienza a materializar lo que son esos conceptos de la eficiencia colectiva, alto nivel de preparación profesional para reconocer variables que incidan en la eficiencia del Estado, conocimiento de la planificación estratégica, actualizarse en todo lo que significan las debilidades y fortalezas de cada sector del Estado, formación de los integrantes del Estado como líderes integrales para el progreso, para realmente alcanzar la máxima eficiencia y el mejoramiento continuo de la calidad de vida. Creatividad, innovación y cambio, integración de equipos de trabajo eficiente en todo el Estado y formación básica y esencial de aquellos buenos ciudadanos con valores que nos brinden capacidad para interactuar. O sea, toda esta teoría, indudablemente que es la culminación del proceso de formación de líderes integrales. Para eso es necesario recordar que son líderes que reconozca quién es la gente eficiente, gente que en lugar de ser parásitos del Estado, sean eficaces para alcanzarlos sin medida de la eficiencia, eficientes porque toman en cuenta cómo alcanzar el mayor rendimiento, o aquellos que son eficientes y eficaces a la vez para obtener el máximo rendimiento. Líderes que se hagan preguntas sobre cómo alcanzar la eficiencia, o sea, aplicando la importancia en el centro del capital humano, pero no es que el individuo, bueno, un tipo mamaota y simplemente el laissez-faire. No, es el tipo que tenga claro el estado y las necesidades de la gente para obtener el máximo clima organizacional del Estado, para obtener la misión y visión que es el bienestar general con la máxima eficiencia. Y fíjense, esta pregunta, ¿estamos haciendo las cosas correctas? O sea, verdaderamente hay pueblo que se está muriendo de hambre. Verdaderamente hay pueblo que no está alcanzando su satisfacción general, porque ese bienestar general tiene que ver con la satisfacción de la población. Háganse los distinguidos alumnos que van a tomar la carrera política de que si contamos en la organización del Estado adecuada y con capital humano que lo necesitamos, y no poner el dedo índice para que entre el primo, el amigo, el amigote o aquellos que
están en los partidos políticos de su preferencia. Y nadie dice que hay que eliminar los partidos políticos, no. Por el contrario, hay que fortalecer los partidos políticos, estudiando estas materias, estudiando el cómo ser líderes políticos y estadistas, estudiando la administración pública, entendiendo qué es un presupuesto y por qué tiene que meterse los líderes en la cabeza que hay que administrarlos con criterios económicos modernos para que no exista la inflación y golpee el bolsillo del pueblo. Buscar realmente qué es el Estado lo que puede materializar en forma adecuada el liderazgo. Es la estructura organizacional del Estado la que soporta los principios rectores y las estrategias de seguridad y defensa del Estado. O sea, verdaderamente, ¿qué debemos hacer para ser eficientes como políticos al servicio del Estado? Y, lógicamente, tenemos los procesos, sistemas y tecnología de seguridad y desarrollo que necesitamos. O sea, hacerse preguntas conscientes. El liderazgo es eso, distinguidos alumnos. El liderazgo es una integración funcional del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, del pensamiento racional, del pensamiento que tenga que ver con los sistemas, el pensamiento sistémico. Es realmente eso, la planificación estratégica con su pensamiento estratégico detrás, haciéndonos estas preguntas, lo que nos va a impulsar para ser estadistas. ¿Cómo hacemos eficiente al Estado? Mediante liderazgos productivos y competitivos y que realmente pueda materializarse a corto plazo lo que significa ese equilibrio entre las estrategias de seguridad y de desarrollo. Líderes con desarrollo personal. Necesitamos líderes que verdaderamente estén enmarcados en valores, que sean excelentes personal y profesionalmente. Líderes que se identifiquen con los sueños de tener un Estado constantemente alcanzando metas y mejorando día a día el desarrollo. O sea, y la seguridad, por otro lado, cuidando que existan realmente las necesidades reales para que aquellas perversiones que puedan existir, como es la corrupción, sea inmediatamente detenida mediante una seguridad jurídica adecuada. Presiones geopolíticas para contener las presiones geopolíticas de otros estados o del delito internacional, y que esos sueños vayan en esa dirección. Y por supuesto, que se usen comunicaciones verbales y escritas adecuadas, que un líder político no tenga que estar diciendo groserías por los medios de comunicación, que visualice realmente lo que significa un desarrollo enmarcado en una seguridad integral adecuada, con elementos gestuales que permitan realmente a quien su interlocutor, que es el pueblo, que tengan mensajes enaltecedores, decentes, motivadores. Solo así, indudablemente, ese liderazgo con desarrollo personal podrá influir adecuadamente. Líderes formados mediante procesos educativos, que el desarrollo personal de esas personas puedan activar el liderazgo de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque dominan tecnológicamente su pedacito del Estado, y los estadistas, que son los líderes políticos encargados de las estructuras del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, encargados en forma integral, velando porque el pueblo sea el beneficiado en último caso. Y aquellos que no trabajen, enseñarlos a trabajar. Aquellos que tengan problemas con la ley, regenerarlos. Aquellos que tengan situaciones difíciles, apoyarlos en el marco de la educación,
en el marco de la productividad del Estado y no regalarles cosas para que el pueblo precisamente se convierta en un pueblo que solamente sea una sanguijuela. No, un pueblo que quiere trabajar. Así es nuestro pueblo en Latinoamérica, un pueblo que realmente está esperando que sus líderes políticos les enseñen cosas, no que estén aislados totalmente y les manden una comida totalmente no requerida a los niveles que él requiere para desarrollarse integralmente. Esos son los líderes políticos, esos líderes y no autócratas, líderes que apliquen realmente en lugar de los principios del mando con energía física y buscando pues contradicciones en las organizaciones para poder lograr los objetivos, que apliquen la influencia del liderazgo para que persuadan a la gente a alcanzar los grandes objetivos de su vida primero y después de las organizaciones a las cuales pertenezcan. Eso trae desarrollo y eso logra objetivos. Líderes que conozcan la organización del Estado, una organización que debe ser tratada uniendo a los integrantes de esa población, uniéndolos y no separando a la gente. No, que aquellos son rojos, verdes, amarillos. No, líderes que conozcan la organización del Estado integralmente y que allí precisamente forjen liderazgos organizacionales para poder alcanzar la máxima eficiencia de los poderes básicos de un Estado. O sea, en Venezuela, 5 organizaciones del Estado básicas, pero en términos concretos y de acuerdo a los principios con los cuales fue generado el Estado en 1634 y de acuerdo a la experiencia de los estados que verdaderamente son democráticos, generar las bases necesarias para que esos líderes organizacionales establezcan las condiciones para que se desarrollen y sustenten un Estado basado en criterios profesionales adecuados, criterios como estadistas, para que integren a la gente y no estén desintegrando el Estado, como sucede en muchos países latinoamericanos. Factores ambientales, físicos, colaborar para que no exista esta contaminación tan bárbara que se está desarrollando en Latinoamérica, que el binomio hombre-máquina sea lo más eficiente posible, enseñando a la gente a operar adecuadamente cualquier maquinaria y aquellas personas que se relacionen entre ellas alcancen la máxima eficiencia en el desarrollo de sus carreras para que sean personas que manejen el Estado técnicamente y científicamente en una forma adecuada. Líderes que formen equipos de trabajo, líderes que se respeten, líderes que interactúen en beneficio de la población, que ese Estado sea lo suficientemente pequeño, pero proactivo, eficiente, para que controle lo que sea necesario controlar en una forma automatizada, utilizando la robótica, utilizando conceptos generales sobre el desarrollo de las organizaciones eficientes y, lógicamente, el máximo liderazgo que exista, que sea en equipos de trabajo. Lo contrario, distinguidos alumnos, es dejar el Estado en manos de autócratas. Y eso no lo queremos. ¿Por qué? Fíjense bien. He aquí lo que sucede en las economías de Estado comparado con las economías de mercado. Fíjense bien. Los gobiernos totalitarios que quieren tener control de la economía en el Estado. ¿Qué pasa? Esta economía de Estado disminuye el poder nacional, porque al haber estrategias del desarrollo en manos también del Estado, la seguridad se confunde con el desarrollo armónico que debería de tener la economía y la seguridad.
y convierte en problemas, se alcanzan muchas contradicciones y se incrementan las amenazas. Al incrementarse las amenazas, hay un deterioro de la seguridad jurídica y de la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia en el uso de los recursos del Estado y esto trae normalmente violencia, subdesarrollo. Miren lo que pasa con la economía de mercado. O sea, es el líder imbuido en el liderazgo político que hace, incrementa el poder nacional mediante políticas de seguridad integral. Disminuyen las amenazas. Al disminuir las amenazas, el presupuesto alcanza para el desarrollo social y hay mejoramiento de la seguridad jurídica y personal. Esto permite a la gente trabajar con seguridad, caminar a las 11 de la noche sin riesgos de seguridad, y esto incrementa el poder nacional. El poder nacional en sus 4 concepciones: el político, el social, económico y el de seguridad. Y esto trae desarrollo. Entonces, indudablemente que el liderazgo de Estado, como ente organizador del bienestar general de sus ciudadanos, tiene que alcanzar gobiernos legítimos y legales con un Estado organizado, con una economía de mercado, integrando los dos conceptos de seguridad y desarrollo. Un Estado tan pequeño, pero tan eficiente que pueda realmente llegar a alcanzar las políticas de seguridad integral. Encargarse de la educación, encargarse de todo lo que signifique las bases de la salud y dejar al libre albedrío de las necesidades que tengan las diferentes empresas el incremento del poder nacional, porque van a contribuir con los impuestos, porque van a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ellas aumentarán el bienestar general de la nación. Esto, indudablemente, distinguidos amigos, nos va a llevar a todo lo que significa el mejoramiento continuo de la acción política de los líderes del Estado. Muchas gracias por su atención. Esta es la clase que va a permitir el desarrollo de, en primer lugar, lo que es el líder político en el Estado, y posteriormente vamos a ver la geopolítica del Caribe y la geopolítica de la fachada atlántica. Bienvenidos a, a esta materia tan interesante como es liderazgo en la acción política y geopolítica del Caribe y de la fachada atlántica. Muchas gracias para todos ustedes. Piensen constantemente en la importancia que tiene el desarrollo del liderazgo en la acción política.